Hola mucha, esto es Guate en Cápsula y hoy estamos vestidos de gala porque finalmente, y como les mencioné en la cápsula anterior por si no la han visto, hoy vamos a estar comenzando de lleno la conquista de Guatemala. Así que nada, quédense para verlo. Vamos allá. Así que hemos llegado al último punto de este video, que es la caída de Cumarcaj, o sea, la conquista de los quiché. Aquí es donde se consolida el dominio de Pedro Alvarado sobre este señorío y así es como los quichés se convierten en el primer pueblo de Guatemala en ser conquistado por los españoles. Trigger warning, vamos a hacer una advertencia aquí. Si no les gusta escuchar cosas gráficas, de verdad los invito a que se salten este video y vayan a TikTok donde lo voy a comentar de una manera más relajada, si se puede decir así. Pero la verdad es que sí quiero ser bien claro. Sí quiero ser bien clara y concisa cuando les voy a hablar acerca de lo que pasó en Ultatlán, porque les digo, me parece uno de los eventos más sangrientos y crueles que vivieron las poblaciones indígenas a la llegada de los españoles. Entonces, voy a dar detalles acerca de cómo fue la situación y la crueldad y la hazaña con la cual se hizo. Y bueno, como habíamos comentado en la anterior parte, los capitanes restantes deciden rendirse y guiar a los españoles hacia su ciudad capital, ¿no? Para esto, los señores de Cumarcaj, los reyes de Cumarcaj, escuchan acerca de primero la muerte de uno de ellos y luego de que se dirigían hacia su capital. Y de que, pues obviamente, sus capitanes habían accedido a firmar una rendición. Este es uno de los puntos importantes que tenemos aquí. Los quichés acceden a firmar una rendición formal, ¿no? Acceden a firmar este documento donde se comprometen a ser leales a la corona, ¿no? Les digo. Ya habían firmado este documento y los señores aún así se negaron a rendirse y formaron una estrategia para derrotar al enemigo, incluso si eso les costaba su ciudad. ¿A qué me refiero? Bueno, los señores planeaban dejar que Alvarado entrara a su ciudad y ya cuando él estuviera dentro junto con todo su ejército, cerrar la entrada y prenderle fuego con él dentro. Básicamente dijeron, no podemos ganar de manera justa, los vamos a engañar para que vengan a nuestra ciudad, se queden dentro a dormir y cuando ya estén dormidos, todos vamos a salir y le vamos a prender fuego a la ciudad con ellos dentro. Esta literalmente fue la última medida desesperada de este señorío para intentar conservar su soberanía y proteger a su gente. Por lo cual, el 7 de marzo finalmente llegan a la ciudad. Imagínense cómo de lejos estaba Cumarcaj para que del 20 de febrero llegaran hasta el 7 de marzo hacia la ciudad. Los señores lo reciben en la puerta de la ciudad y Alvarado va entrando cuando, y eso pues hay que dárselo al señor, ¿no? Porque a pesar de lo horrible persona que era inteligente de cierta forma. Por lo cual, al entrar a la ciudad se da cuenta de que no había niños ni mujeres en los mercados, solo habían hombres. Y esto se le hace sospechoso a Alvarado y gracias a esto es que decide no entrar en la ciudad. Se niega, se instala fuera de la ciudad y los capitanes que venían con él los toma de rehenes. Y exige, básicamente, que los reyes de la capital salieran a decirle qué era lo que estaba pasando. Aquí Alvarado ya estaba enojado porque él creía que los quiché ya se habían rendido, ¿no? Y como vimos en el contexto que dimos en la cápsula anterior sobre este señor, era una persona muy cruel. Y aparte de cruel, era una persona muy explosiva, por lo cual al enterarse de que lo habían traicionado o al creer que lo habían traicionado, este señor ya estaba, miren, pero para trancazos, ¿verdad? Entonces él exige a los señores que salgan a darle explicaciones
Y los señores, para no perder a sus capitanes y para proteger la vida de sus capitanes, salen en donde Alvarado les hace un interrogatorio sin antes torturarlos, ¿verdad? Donde los señores terminan confesando que el plan era quemarlos en la ciudad. Y aquí viene uno de los hechos que de verdad me parten el corazón, porque aquí es donde se denota la crueldad de este señor y se me hace uno de los eventos más tristes que hemos vivido, o bueno, que vivió el pueblo quiché, ¿no? Fueron, em, en mi opinión, uno de los pueblos que cargó de manera más fuerte la cruz de la conquista por esto que pasó y les voy a narrar a continuación. Aquí el siguiente punto que les tengo es que básicamente queman vivos a los señores de Cumarcaj. Tras haberlos torturado y haberlos hecho confesar su plan, los ejecutan públicamente quemándolos vivos. Aquí nuevamente Iván de la edición, solo para aclarar una pequeña cosa, que es que aquí se me olvidó mencionar los nombres de los reyes, así que se los voy a mencionar. El nombre de estos reyes era Oshipke y Belehetzi. Tras esto, Pedro de Alvarado, no contento con haberse deshecho de una manera horrible, lenta y dolorosa de los gobernantes de esta ciudad, decide que no era suficiente y que toda la gente que vivía ahí tenía que pagar la traición. Entonces este señor no escatimó en si eran niños, niñas, señores, señoras, gente de la tercera edad, no discriminó en absolutamente nada y empieza lo que yo llamo cacería. Pedro Alvarado se enojó tanto ante la traición de estos señores que literalmente todo el pueblo quiché pagó con su sangre esta traición. Tras los eventos de Cumarcaj y la quema de los señores, Pedro de Alvarado decide prenderle fuego a toda la ciudad con la gente dentro. Y además de esto, decide perseguir al resto de pueblos. O sea, quema la capital quiché, quema Cumarcaj con gente dentro. Y no contento con haber hecho pagar a la gente de Cumarcaj por los pecados de sus señores, empieza una persecución para el resto del pueblo. O sea, el resto de ciudades como lo eran Chetulul también pagaron con sangre. Tras estos eventos siguen 8 días de persecución, 8 días en los cuales cualquier persona que fuera parte de la Confederación Quiché fue asesinada a sangre fría, sus casas fueron quemadas, fueron saqueadas y la mayor parte de la población fue esclavizada. Básicamente, Pedro Alvarado decidió que todos debían de pagar. Y pues bueno, esto es lo que me hace considerar este hecho como uno de los más sangrientos que se tiene en registro en la historia de la conquista de Guatemala. Porque este señor, no contento con haber ejecutado públicamente a los líderes de este pueblo, también decidió que todo el resto de la gente que habitaba en Cumarcaje, en el territorio quiché, debía pagar por los crímenes de ellos. Se me hace especialmente cruel porque este señor, y va a demostrar esto a lo largo de la conquista de Guatemala, como ya hablamos en la cápsula anterior acerca de este señor, a él no le importaba cuánta gente se tuviera que llevar por delante con lo tal de lograr sus objetivos. Por lo cual, literalmente aquí se hizo un baño de sangre con la gente quiché y no solo con los guerreros, no solo con los hombres, fueron todos indiscriminadamente. La gente que vivía en Cumarcaj murió quemada viva y el resto de pueblos que habitaban la región quiché fueron esclavizados, la gran parte de ellos. Por esto se me hace que este es uno de los eventos que deberíamos de recordar. Mucho se habla sobre el conflicto armado interno, pero la deuda histórica que existe con los pueblos originarios
no nace simplemente del conflicto armado interno, también lo venimos arrastrando desde la conquista. Y recordar los nombres de estos reyes se me hace igual de importante que recordar el nombre de Tecún o recordar el nombre de Pedro de Alvarado. Y esto es uno de los principales objetivos con esta primera parte de los videos que vamos a hacer acerca de historia de Guatemala, porque desafortunadamente nos han vendido una narrativa a todos los guatemaltecos donde en el colegio te enseñan a aprenderte la fecha de nacimiento de Pedro de Alvarado y lo ponen a él como el protagonista de la conquista. Yo no me enteré de estos hechos hasta que decidí por mi cuenta empezar a investigar. Como les digo, este fragmento de información fue sacado de Atemorizar la Tierra, de Lovell. Es un documento que se escribió en 2015, si no estoy mal. Aquí les voy a poner la cita original para que tengan la referencia. Es un libro un poco pesadito de leer, pero de verdad los invito a que lo lean porque la verdad es que a mí me despertó mucho la conciencia. El sistema educativo de Guatemala ha puesto más el enfoque en historia del mundo y la conquista se ve única y exclusivamente como fechas y te apuesto a que esta batalla jamás te la enseñaron, por ejemplo. Y se me hace realmente triste. Triste por el hecho de que a mí, a pesar de que yo no formo parte de ninguno de estos pueblos, amo profundamente a mi país. Y por esto es que hago este proyecto, ¿no? Pero fuera de que yo ame profundamente a mi país, se me hace una falta de respeto hacia los pueblos indígenas, hacia los descendientes que viven hoy en día, el que no recordemos su historia. Uno de los objetivos de narrar la conquista con tanto detalle, como lo voy a hacer en los siguientes episodios, es honrar la memoria de todos estos pueblos y sobre todo de reconocer la valentía que tuvieron, porque no es nomás. Los quichés sabían que tenían las de perder. Todos los pueblos de Guatemala sabían que tenían las de perder. Y aún así, la conquista de Guatemala se alargó tanto porque estos pueblos no se dejaron. Se defendieron con todo lo que pudieron y sabiendo que tenías un enemigo que te sacaba y te superaba por mucho, aún así decidir defender lo que es tuyo es un acto que a mí se me hace profundamente admirable. Y eso es con lo que quiero que se queden. Entonces, espero que se queden con eso, que sepan que aquí ha habido gente valiente y noble que ha peleado por sus ideales desde antes que fuéramos la República de Guatemala. Y recordar y preservar la memoria de estos pueblos no es solo una advertencia de la historia, sino también nos va a dar un contexto total y completamente profundo de la situación política actual del país. Y ese es uno de los objetivos principales de Guatencápsula. Yo con este proyecto lo que quiero que se queden es con el contexto de saber de dónde venimos y saber por qué nuestro país es como es, por qué tenemos los problemas sociales que tenemos y desde dónde los venimos arrastrando. Borrar esa historia, no enseñarla y quedarnos solo con lo que nos enseñaron en sociales, que son fechas, a mí se me parece un total desperdicio. Si se dan cuenta, en las anteriores cápsulas mencioné más fechas, pero en esta no. No porque no existan, sino porque a mí me parece muchísimo más importante preservar la información de qué fue lo que pasó. Porque la historia, entender historia no es simplemente repetir fechas. Entender la historia es comprender el conflicto, comprender cómo pasó, comprender los hechos, las causas y los motivos. Y con eso es con lo que quiero que se quede. Que otro malentendido que también veo muchísimo
es que los eventos de Cumarcash y la conquista de, como ellos le decían, Ultatlán, fue lo que cimentó la conquista de Guatemala. Que luego de que Cumarcash cayó, el resto de pueblos hicieron la santa voluntad de Pedro de Alvarado y de los españoles. Y quiero que comprendan que eso no es así. Que eso nunca fue así y que todos los pueblos que habitaban esta región y nuestros ancestros pelearon valientemente para defender lo que era suyo, y no solamente eso, sino que luego en la colonia encontraron otras formas de resistencia para preservar su lenguaje, su cultura y su cosmovisión. Y eso es profundamente admirable. Y bueno, así es como termina la conquista del pueblo quiché. Espero que les haya parecido informativo el video, que hayan podido quedarse con algo y por sobre todo espero haber llegado un poco a sus corazones, que no se les haya hecho aburrido y que en las próximas cápsulas vamos a estar hablando más en detalle acerca de cómo prosiguió el resto de la conquista. Yo espero de corazón que les haya gustado mucho y pues nada, yo los veo en la siguiente cápsula. Bye bye.